¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy en el programa de Mentes vamos a hablar de un tema solicitado. Es un tema que una de las personas que escucha este programa me contactó y se me hizo un tema muy interesante. Básicamente la idea en referencia a este tema es cómo divorciarse sin romper a los hijos, cómo poder abordar este tema con los hijos, cómo hacerlo de una forma que pues que se minimice el daño, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a empezar hablando un poquito de la cuestión del divorcio, vamos a hablar de cómo manejarlo de una forma más efectiva y vamos a hablar también de cuáles son algunas cosas que podemos considerar. Y si estás escuchando esto y pasas por un momento difícil, pues posiblemente te puede servir escuchar estos datos, esta información básicamente para ver ya el momento de tomar la decisión de divorciarse, cómo hacerlo de una forma que, pues, que quizás no genere mayor daño, ¿no? Va a generar daño, ¿no? Pero que no genere mayor daño en los hijos, más que nada. Una cuestión que se ve mucho en terapia, que al momento de la terapia de pareja es precisamente y es uno de los tabús y es algo que también vamos a abordar, estas ideas que tenemos a veces irracionales. Y uno de esos tabús es precisamente el pensar que creer que es mejor estar en una relación. A pesar de que la relación no funciona, muchas veces una de estas frases irracionales es, no me puedo divorciar por mis hijos, no puedo tomar esta decisión porque no quiero hacerle mayor daño a mis hijos. Entonces, esa es una de las razones principales por qué las parejas permanecen juntas, ¿no? Y ya analizándola un poco, pues es una idea irracional porque a veces nos quedamos en relaciones que nos hacen bastante daño y hacemos bastante daño y al final, pues los niños, los hijos, aprenden por medio de la observación. Todo lo que ellos observan es conforme van aprendiendo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es que les estamos dando un mensaje a, a los niños, a nuestros hijos, de que está bien permanecer en relaciones disfuncionales donde hay peleas y donde hay gritos y donde hay violencia y donde hay situaciones que se salen de control. Y a veces ya con los años decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto con mi hija o con mi hijo? ¿Por qué tiene este patrón de relaciones disfuncionales donde pues la está pasando mal? Y muchas veces la respuesta está en todo esto a lo que exponemos a nuestros hijos y todo esto que ellos van aprendiendo. Y cómo esto tiene una influencia muy, pues muy importante, ¿no? Y a veces muy negativa, pero al final del día es una influencia que va a determinar mucho cómo van a llevar sus relaciones. Entonces, básicamente, es importante entender esa parte y también hay que entender que a veces las parejas ya no funcionan como parejas, ¿no? No funcionaron. Y, y es difícil, en terapia también es difícil porque son dos personas diferentes con visiones distintas y con perspectivas, con todo muy diferente, tanto del conflicto como de la vida en general. Entonces, a veces para que estas dos personas estén en la misma página, con la misma motivación y las mismas ganas de hacer cambios y hacer ajustes en la relación, pues a veces ya no hay esa iniciativa, ya se exprimió, se estiró tanto la liga que ya se rompió. Entonces, ya no hay más, ya se intentaron cosas o simplemente es difícil que dos personas estén en sintonía y entonces, pues ya una ya no quiere, se acaba la relación. Entonces es importante que cuando ya cualquiera de las dos personas no tiene la motivación ni la intención de trabajar la relación, pues que la relación termine, ¿no?
y tratar de no llevar las cosas hasta la última instancia, porque a veces hay que entender que las relaciones de pareja quizás no funcionaron como pareja a nivel romántico, no funciona, pero sí pueden funcionar como un equipo. O sea, quizás la forma romántica, el respeto, todo eso se pierde, pero ya en el momento de seguir adelante, seguir creando los hijos, seguir viendo por los hijos, ahí es donde se puede hacer muchos logros totalmente distintos. Y entonces hay personas y hay relaciones que románticamente fallaron, no funcionaron, pero sin embargo a la hora de ponerse de acuerdo con los hijos, pues logran llevar un buen trabajo donde se minimiza el conflicto, se minimiza el dolor, se minimiza todas las cuestiones negativas y el enfoque es únicamente en los hijos y el apoyo es únicamente en los hijos. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo ya me quiero divorciar, yo no sé, no estoy a gusto, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo le hago? Eh, es una, para empezar, es una plática muy complicada, es una plática que puede ser muy triste, que puede tener relación, que puede tener emociones negativas, muy impactantes, porque el terminar una relación, el divorcio básicamente se puede entender como un duelo, ¿no? Es muy similar o quizás igual las emociones que se sienten cuando alguien pierde un ser querido o cuando alguien atraviesa un duelo que alguien que también está viviendo un divorcio, porque las similitudes son de que hay bastantes emociones negativas, hay bastante tristeza, bastante estrés, hay depresión, hay ansiedad, hay incertidumbre. Está el factor también financiero, el factor económico, que también tiene mucho que ver. También en el duelo está el factor económico, de que ya quizás la persona, si era una persona que se encargaba de proveer por su familia, ya no lo está haciendo, ya no lo puede hacer. Entonces, operan de formas muy similares y se ven de formas muy similares todas esas emociones. Entonces, no es algo fácil, hay que entenderlo desde un principio, no es algo fácil y hay que, al momento de, como adultos, que ya tomamos una decisión, es importante también que sea una decisión definitiva, no estar de que me voy a divorciar, pero la próxima semana ya no, pero entonces esta sí y el próximo mes ya me contenté. ¿Y por qué tiene que ser definitivo? Porque muchas veces en este proceso de sí, no, sí, no, sí, no, los hijos están observando y están escuchando y están confundidos. Entonces todo eso les genera estrés y les genera incertidumbre, porque a veces los mismos padres son los que se van con los hijos y los ponen en medio y les dicen, ah, ya me voy a divorciar de tu papá, ya me voy a divorciar de tu mamá, y todos están así. Y todo eso les genera pues incertidumbre porque no tienen acceso a la información. Como niños, nomás observan lo que pasa y hacen sus propias conclusiones por medio de la observación, pero nada más. Entonces hay que elegir un momento adecuado y de preferencia ese momento adecuado es sentarse el papá, la mamá, los hijos y tener una conversación abierta, una conversación firme, una conversación donde ambos padres deben de estar presentes. A veces es bien difícil tener a ambos padres en el mismo lugar, en la misma oficina, en el mismo consultorio, en la misma casa, en el mismo salón, en el mismo todo. Entonces requiere mucha madurez y requiere bastante de las personas. Y más cuando hay resentimiento, y más cuando hay tristeza, y más cuando hay muchas emociones negativas. Pero es importante que en el momento que ya una pareja dice, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Muy bien, ¿qué hacemos? Pues sabes que vamos a juntarnos con nuestros hijos, vamos a estar todos presentes, vamos a estar sentados todos y vamos a compartir la noticia y decirles, ¿saben qué? Eh, nos vamos a divorciar, es definitivo, eh, y hacerles saber que no es por los hijos, porque a veces los niños tienden a, como no tienen toda la información disponible, tienden a, pues les genera culpa porque es difícil entender estos conceptos y a veces los niños dicen, bueno, pues ya no voy a tener a mi familia junta, ya no,
ya no somos familia. Entonces, ¿qué somos? Entonces, ya ese núcleo y esa unión familiar como tal ya no existe. Sin embargo, es importante explicarles eso y también decirles que no tiene que ver con ellos, no tiene que ver con los hijos, no se están divorciando por los hijos. No presentar tampoco el divorcio como un secreto de que no digas nada, que no se enteren, que ahorita no vamos a decir, que lo vamos a manejar todo en silencio, en vez de simplemente atender la situación como tal y decir, pues esto es lo que está pasando. Escucharlos, darles la oportunidad a los hijos de decir, bueno, ¿qué tienes que decir? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas tú que esta nueva dinámica va a funcionar? Y hacerlos parte, ¿no? Porque son parte de la familia. Y a pesar de que haya un divorcio, siempre va a seguir siendo el padre, siempre va a seguir siendo la madre. Entonces es importante eso, pero cuando hablamos con un niño, con un adolescente, hay que saber escoger el lenguaje apropiado, ¿no? Hay que adaptar el lenguaje a la edad, hay que adaptar los conceptos a la edad, hay que hacerlos parte y hay que darles a entender que no debe de existir un conflicto de lealtades. ¿Qué es eso? Muchas veces cuando hay el divorcio, el niño, la niña, los hijos tienden a ser más leales a uno de los padres y es una lealtad que se está fomentando, que se está creando, que se está apoyando de un padre o de una madre y eso genera confusión, porque entonces el niño ya siente que al serle leal a su papá más que a su mamá o a su mamá más que a su papá, siente una culpa, se siente mal, ya no es algo natural el querer pasar tiempo con el papá o la mamá, ya viene acompañado de una culpa, todo eso. Entonces aquí hay que dejar esa cuestión de la lealtad a un lado, no hay que estarle reafirmando que no es su culpa, que no es por ellos, este, y también no tener esa necesidad como padres de que nuestros hijos estén bien ya y estén bien rápido y todo se resuelva ya. Eso no es algo que sucede. Eso es un proceso que también es un proceso de duelo, porque básicamente el niño, el adolescente, los hijos procesan toda esta situación como una dinámica nueva que les requiere, por un lado, si los papás están de que, hey, ya, siéntete bien, pues les requiere que sea algo rápido, un proceso absoluto, y no lo es. Es un proceso que cada persona, cada miembro de la familia va a entender, va a vivir y va a procesar ese divorcio de una forma muy distinta. Entonces, cada quien lo vive diferente. No podemos pensar, o bueno, sí podemos pensar, sin embargo, no es lo indicado de decir que el divorcio va a tener el mismo efecto en todas las personas. Claro, no. Claramente no. Cada persona lo va a vivir y lo va a entender de una forma muy distinta. Entonces, hay que dejar la culpa a un lado, hay que dejar eso, hay que saber enfrentar, porque también el mensaje puede ser, pasó esta situación, es una cuestión que pasa en la vida, todos los días hay divorcios, no nos entendemos, no nos queremos, no funcionamos como pareja. Sin embargo, también esto es la oportunidad que como familia vamos a enfrentar esta situación en los momentos difíciles. Porque aunque es un momento difícil, pues va a ser una oportunidad que también como familia todos puedan salir adelante, ¿no? Y ese también puede ser el mensaje de que, ¿sabes qué? Situaciones como estas en la vida, que no son planeadas y que se presentan, nos ayudan a poder salir adelante, nos ayudan a poder enfrentar los momentos difíciles a nivel personal y a nivel, pues también como familia, ¿no? Porque sigue siendo familia, nada más que ya la dinámica es otra. Entonces, es importante eso, es importante también ya cuando las personas ya se divorcian y todo, es importante no triangular la información, no usar a los hijos de mensajeros, no meterlos al conflicto, que si hay un conflicto o una situación con la madre, con el padre,
no hacerlos parte de ese conflicto, no decirle, oye, pues sabes qué, ve y dile a tu mamá que esto, ve y dile a tu papá que esto, ve y dile esto, es que tu mamá no quiere, es que tú... Entonces, lo único que hacemos es que somos personas adultas que estamos utilizando niños para que nos resuelvan nuestros conflictos. Entonces, hay que tener mucho ojo en cómo abordamos esos temas, porque a veces estamos buscando hacer subgrupos, estamos buscando hacer equipos, estamos buscando eh, pues dominar la situación por medio de los hijos, utilizar los hijos, y ahí viene el chantaje, y viene la culpa, y viene todo. Entonces, es importante dejarlos fuera, ¿no? No tiene nada que ver. De la forma más saludable posible, donde dejas fuera a tus hijos y arreglas tus situaciones de pareja y ya, y arreglas tus situaciones estando divorciado y ya, no pasa nada. Pero evitar decir, es que tu mamá, es que tu papá, es que ve y dile, es que tú dile, es que como adultos dos personas arreglan sus diferencias, dejan a un lado a sus hijos y siempre con la intención de que a pesar de que no funciona la relación, pues de una forma romántica, sin embargo están los dos, el padre, la madre, y están cada quien en su función y está cada quien en constante comunicación y está cada quien con el objetivo de poder seguir apoyando a sus hijos de la mejor manera. Y eso es todo. No hay nada más. O sea, no hay más que se pueda hacer. Son hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, alguno de los tabús comunes del por qué las personas no toman la decisión de divorciarse, pues es que primero que nada es un fracaso, ¿no? También lo ven como un fracaso y fracasé como pareja o fracasé en este sentido o fracasé como padre. Entonces está esa cuestión de verlo y entenderlo únicamente como un fracaso y nada más. Y entonces prefiero quedarme en esta relación porque no quiero que dar ese mensaje, proyectarme como alguien que fracasó, ¿no? La otra también es pues como mucha gente lo entiende como es una destrucción de la familia, del núcleo familiar, que ya se destruyó. Sin embargo, como les digo, o sea, ya no existe como tal, ya no es ese núcleo familiar de donde están todos bajo el mismo techo. Sin embargo, la dinámica se puede readaptar siempre y cuando tenga el interés de los hijos, el mayor interés de ellos, que también como padres, estando juntos y no estando divorciados, pues debería de ser de una de las cosas principales y primordiales como padres de querer lo mejor para nuestros hijos, seamos mamás solteras, papás solteros, divorciados, viudos, casados, ese sería el mensaje, ¿no? Entonces, eh, también está la cuestión que hay que gente no se divorcia porque quiere mantenerse fuerte, ¿no? Tengo que mantenerme fuerte. Voy a lograr sobrellevar esto y aunque ya la relación ya no es inexistente, ya no da más, de todos modos me voy a quedar ahí por mis hijos. Es que mis hijos necesitan que me quede ahí. Y muchas veces, ya cuando las personas toman esta decisión, muchas veces hasta estas mismas personas lo dicen y me lo dicen a mí también en terapia, de qué tan positivo es a veces el no estar juntos, qué tan positivo es a nivel personal para ellos el ya no estar en una relación así y qué tan positivo es esto para sus hijos y cómo lo observan, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo entienden. Y siempre debe haber esta comunicación todo el tiempo entre los padres, entre los hijos y hablar las cosas y que si no funcionan, pues hablar el por qué no funcionan. Este, también está la parte de que socialmente te van a juzgar, ¿no? Te van a juzgar si te divorcias y como mujer te van a juzgar porque te divorciaste, como hombre te van a juzgar, pero es más el juicio muchas veces a las mujeres que a los hombres, ¿no? Este, y hay que hablar del divorcio sin drama, sin resentimiento, como una cuestión que cada vez es más común y que es una cuestión que a veces trae más cosas positivas que negativas. Aunque suena muy raro, muy irónico, pero a veces, pues, hay que entender que a veces las cosas no funcionan. Así como si estamos en un trabajo y no funciona, no funciona. Estamos en una relación, no funciona. Tenemos amistades, no funciona.
O sea, hay cosas en la vida que van a ir pasando y que en algún punto van a dejar de funcionar. Y ahí es donde tomamos la decisión de qué hacemos, cómo lo abordamos. Porque hay que también entender un poquito que el amor de pareja también es una decisión. No podemos, y lo comentaba en algunos podcasts anteriores de que cómo las relaciones son decisiones. Uno tiene que estar ahí, está ahí, está ahí. No, no se van a dar por sí solas. Uno va a poner su tiempo, su espacio, toda su motivación en hacer que las relaciones funcionen, pero tienen que ser mutuo también. Y hablando un poquito de este tema, si estás pasando por un momento así que estás contemplando pues el divorcio, pues hay que verlo como un tema común, no voy a decir si normal o no, voy a decir común, y es un tema que si lo vemos de la forma más común, natural, sin tabús, sin resentimientos, sin dramas, sin conflictos, pues es muy probable que los hijos, que la otra extensión de la familia, fluya de una forma natural. Y para hablar de este tema, quería traer un libro, que es un libro muy popular. Es un libro que explica todo así de una forma bien sencilla. Es un libro que escribe un consejero matrimonial. Y es un libro que tiene más de 20 millones de copias ya vendidas. Y está súper delgadito. Aquí lo pueden ver. Este, se lo recomiendo. Lo pueden encontrar en español. Lo pueden encontrar en inglés. Y este libro básicamente toca un tema fundamental que habla de la forma en la que nosotros expresamos, recibimos amor y damos amor. Y es importante entender que no todas las personas expresamos y recibimos el amor de la misma manera, ¿no? Nosotros a veces damos el amor de una forma, pero recibimos el amor de otra forma y viceversa. O a veces las personas, nuestra pareja, está acostumbrada a recibir el amor de una forma y nosotros se la estamos dando de otra forma que no tiene lógica, que no tiene sentido. Y eso origina mucho el conflicto. Entonces, habla de estos idiomas, 5 idiomas distintos del amor, palabras de afirmación. Para las personas eso es muy importante, para algunas, recibir estas palabras de afirmación que le estén diciendo cuánto lo aman, cuánto lo quieren. Para otras personas es importante el tiempo de calidad, es lo más importante. Entonces dicen, yo necesito que esta persona pase tiempo de calidad conmigo. Para otras personas es importante recibir regalos y no tanto de la cuestión del materialismo, sino el hecho de que la persona tuvo ese acercamiento, esa intención y mostró ese afecto por medio de algún detalle, ¿no? No estamos hablando de cosas muy materiales, estamos hablando de la intención. Hay gente que por también otro es actos de servicios. Cuando alguien hace algo para los demás, yo hago esto por ti, porque eres importante, porque te necesito, porque te quiero, porque me gusta estar contigo. Entonces es una forma de la cual demuestro mi cariño hacia ti. Y otras personas por medio del contacto físico, que es importante el contacto físico. Entonces, básicamente al hablar de todas estas formas, te dice, ¿nomás puedes escoger una o nomás existe una? Claro que no. Hay personas que nos identificamos más con una de estas 5 y sin embargo es la, como podríamos decir, la primaria, ¿no? Esta es con la que más me identifico. Para mí es más importante el tiempo de calidad. Sin embargo, también me gusta que me demuestren amor por medio de acciones o que tengan detalles hacia mí. Entonces, uno puede tener una forma primaria y súper importante de cómo le gusta recibir ese amor y una o dos formas secundarias. Entonces, lo importante de este libro es que está bien cortito, si no te gusta leer muchos libros, te lo recomiendo. Y aparte tiene un QR code en las páginas donde tú puedes tomar una fotografía y aparte tiene muchos tests que puedes hacer, preguntas, y ahí es algo súper interesante, muy fácil, muy práctico, muy recomendado. Y entonces tomas una foto y vas, claro que tiene un costo, y es algo que puede ser en pareja. Y entonces es bien importante que una de las razones para evitar el divorcio es entender cuál es la necesidad afectiva de tu pareja. Entonces, si a mi pareja es importante esto, el tiempo de calidad, pero yo no le estoy dando el tiempo de calidad, pero le estoy regalando cosas y cosas y cosas, quizás la parte detallista no es tan importante. Y por más que yo diga, no, pues es que
hice esto, te compré el otro, te compré el otro. Y sin embargo la persona dice, pero para mí eso es insignificante. Yo quiero pasar tiempo contigo, ¿no? O viceversa. Y también a uno como persona es importante que la pareja diga, ¿sabes qué? Para mí esto es más importante y sí, pues te agradezco que estés haciendo esto, pero pues no, ¿no? Entonces es importante que cuando lean este libro, lo pueden leer en pareja, pueden hacer este, los exámenes y todo. Son unos tests súper fáciles, todas las actividades. Y es un libro súper fácil de leer. Entonces, muy recomendado. Si están pasando por un momento complicado, no se esperen al final, no se esperen hasta cuando ya tocaron fondo. Si ya es una cuestión que pasa frecuentemente en su vida, donde sienten que hay algo ahí que no está bien, algo que está pasando a nivel personal, a nivel pareja, a nivel familiar, pues busquen ayuda. Les recuerdo, mi nombre es Abraham Nuño o Abraham Nuno aquí. Este, Me especializo en terapia individual, familiar, grupal, de pareja, trauma, eh, conflictos personales, etcétera, depresión, ansiedad. Bueno, estoy a sus órdenes en Arizona. eh, Ahí va a aparecer mi información y les agradezco que hayan escuchado otro segmento de Mentes y vamos a seguir teniendo más información. Eh, Ya saben, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa pueden mandarme un mensaje si hay algún tema o algo que les gustaría que abordemos en este espacio. Lo hacemos con mucho gusto, como el día de hoy. Les comentaba, es un acercamiento. Una persona me dice, vamos a, si puedes hablar de este tema, adelante, ahí está. Y los vamos a abordar de una forma más, digamos, por encimita y vamos a dar algunos, opciones para que les puedan dar un seguimiento a los temas también. Entonces, pues sin más que decir, les agradezco, estoy a sus órdenes y que tengan un gran día. Nos vemos, hasta luego.